Me llamo Josep Gonzalvo, vengo de Valencia para proponeros una reflexión que lleva por título La subida al Monte Carmelo, un camino de ascensión hacia una nueva conciencia colectiva. Es una propuesta que está basada en un libro del siglo XVI de San Juan de la Cruz que lleva el mismo título, Subida al Monte Carmelo. ¿Por dónde empiezo? Pues empiezo por deciros que este tema fue elegido un tanto ciegamente, como la noche oscura que representa este libro. Aunque yo debería de empezar agradeciendo sobre todo a mis padres por tener los padres que he tenido, porque ellos han sido los que tal vez pues, me han ayudado más a ser la persona que soy y todo lo que me queda. Mis padres que yo tenía en mi casa desde pequeño, siempre he tenido pues todo el conocimiento necesario desde que era pequeño, desde Antonio Blay, Tony de Melo, Vicente Bertrand Anglada, el tibetano, todos estos libros los tenía en mi casa. Y bueno, y espero estar a la altura de todo lo que me transmitieron mis padres, no los conocimientos, sino el verdadero amor que me han permitido llegar a lo que soy. Pero, ¿qué tiene que ver esto con este título? Pues porque muchas veces he seguido alguna indicación de mi madre, sobre todo, que me daba o me insistía con alguna imagen o con algún libro. Y así, pues, por ejemplo, el famoso libro de Jon Kabat-Zinn, La atención plena, prácticamente me lo transmitió, nada más se publicó aquí en España. Después aparecieron posteriormente mindfulness y todo esto, ¿no? También me insistió mucho en el Gayatri, y el Gayatri ha sido siempre una constante en mi vida, junto con otros libros como el Bhagavad Gita, el Gita para los amigos. Y me quedaba pendiente una postal que constantemente me ha estado enviando mi madre, que era una imagen de la subida al Monte Carmelo. Y esta fue la oportunidad. Una ilustración que os voy a mostrar ahora. Este libro, claro, ya os digo que directamente no es factible hacer una exposición de este libro en un entorno como este, a no ser de que fuera una exposición académica, lo cual voy a rehuir total y absolutamente, porque mi enfoque siempre es aprovechar los contenidos para darle una visión práctica, útil, más centrada desde el enfoque de la psicología espiritual, entendiendo la psicología espiritual, pues un enfoque en el cual pues tienen cabida pues una visión transpersonal, una versión no dual. Entonces, claro, trasladar este libro, que ahora os diré, de la analogía de una subida al monte, Monte Carmelo, que es de donde provienen después toda la analogía de los carmelitas. Realmente de subir al Monte Carmelo tiene poco el libro. Y este libro, más que una novela o un ensayo, es una compilación de reglas para la dirección del espíritu, lo cual, pues, un libro de este volumen pues, se presta un poco atractivo o poco digerible para hacerlo en esta presentación. Entonces, claro, planteándome cómo lo podría trasladar, obviamente, he llevado un proceso metodológico de resumir, resumir del resumen, otro resumen, del resumen, una estructura. Claro, y ni aún así veía algo que fuera, digamos, esto manejable, algo que os pudierais llevar, no aquí, sino aquí, porque no era mi misión contarlo todo. Vuelvo a insistir que esto no es una exposición académica. Entonces, se me ocurrió una idea que creo que es perfecta y maravillosa. La idea es, ¿por qué no, en lugar de hacer una exposición en esta temática, media hora, 3/4 y después preguntas, os voy a proponer que yo voy a ir, esta síntesis que he hecho, voy a ir mostrando frases y las podemos ir interpretando juntos, ¿vale? Lo cual no significa
Tengo mi otra mitad de moderador, que no voy a permitir disertaciones extensas. No quiero mirar a nadie. Entonces, voy a seguir, si os parece, voy a hacer una breve introducción de quién fue San Juan de la Cruz, si Matilde me lo permite emplear, porque ella me machaca con Juan de Yepes, pero ya sabes, Juan de Yepes, pero voy a emplear... Como amigo de Recalde, y no San Ignacio. Bueno, yo voy a emplear cuando diga San Juan de la Cruz, vosotros en el chip cambiáis o traducís a Juan de Yepes. Bien. A ver, como siempre, la primera es la que cuesta. Bien. A ver, voy a tener que poner gafas. Entonces, San Juan de la Cruz. 1542-1591. Yo os voy a decir una cosa. ¿Por qué elijo esta obra y qué es lo que os llevo a la conclusión a la que he llegado antes de empezar? La conclusión que he llegado fue tal vez la misma que llegué cuando estudié años atrás, el Bhagavad Gita, que creo que fue el primer año que tú viniste, Rodolfo, en Madrid. Y la conclusión a la que llegué es la misma a la que he llegado con San Juan. Y alguna conclusión que se ha abordado en este encuentro. Los conocimientos ya nos han sido dados. El Bhagavad Gita nos fue dado hace más de 3.000 años. Que tendrá 400, 500 años, el conocimiento ya está. Como decía, picar piedra, solamente tenemos que trasladarlo. Y vais a ver qué actualidad os voy a... Claro, evidentemente la terminología que se empleaba en el siglo XVI es bien diferente, pero el contenido, si sois capaces de trascender la literalidad de las expresiones, veréis que estamos hablando de lo mismo, de una psicología absolutamente actual. Cuando yo me refiero al demonio, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a lo que nuestro amigo Cipriano muy bien expuso con los egregores o con nuestro ego, ¿vale? Cuando yo me refiero a la mortificación de los sentidos, no me estoy refiriendo a matar los sentidos, sino a matar el apego a los sentidos, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vamos allá? Vale. Entonces, Juan de Yepes fue un místico y poeta español, además de un reformador de la Orden del Carmelo, junto a Santa Teresa de Jesús. Más bien fue al contrario. La historia siempre parece que la escriben los hombres, pero fue justamente Santa Teresa de Jesús la que inició la reforma carmelita en los conventos y los monasterios femeninos. Pero buscaba, obviamente, la contraparte masculina, donde ella no tenía entrada, y sin entrar en más detalles, Juan de Yepes, fue el candidato idóneo para esa tarea de esa reforma carmelita. Claro, ¿esta reforma en qué consistía? Pues era un poco, pues como sucede con todas las tradiciones que se desvirtúan y obviamente pues todo lo que tiene que ver con el ego pues desvirtúa incluso hasta las órdenes espirituales como está incluso la orden del día hoy en día. Entonces ellos buscaban pues una vuelta a esos orígenes donde primara la oración, meditación, donde primara el recogimiento, la contemplación, el silencio, la pobreza. No, la pobreza no es la escasez de recursos, sino el desapego. El Evangelio, cuando se refiere a ricos, se refiere justamente a aquellos que son ricos de apegos, ¿no? Aportándose dos estilos de vida que eran más relajados que algunos conventos había sucedido. Entonces, San Juan y Santa Teresa, más bien Santa Teresa y San Juan, impulsaron esa creación de la orden de los carmelitas descalzas. Una orden, pues, como os digo, caracterizado por esa vuelta a los orígenes, que obviamente, pues, al menos en el área masculina, pues sentó muy mal y encarcelaron a Juan de Yepes, privándole de gran parte. Lo encarcelaron en una celda completamente casi a oscuras, privada de los sentidos. Esto tiene interés porque realmente esa privación, justamente ese gran desafío, es el que impulsa una obra tan importante como la subida al Monte Carmelo. Una privación de los sentidos, de los
placeres de la lectura, de la comida, de la luz, del aire, del agua, ¿vale? Justamente esa privación la que impulsa justamente esta obra. Bueno, pasó 9 meses y después de este calvario, pues bueno, esto ya es anecdótico, pues en una noche encontró un descuido de la guardia y logró escapar y escapó y fue acogido en Toledo y después, bueno, siguió su andadura por por el sur de España, pero bueno, ya no fue encarcelado, ¿no? Pero justamente este impulso, esta privación de sentidos, fue justamente la que impulsó este libro, que como digo, habla muy poco de una subida a un monte, aunque para mí es una pena, pero claro, bueno, lo estoy viendo con mi interpretación del siglo XXI. Claro, porque ¿qué analogías tenemos en una subida a un monte? Es increíble, ¿no? Tenemos tantas, ¿no? En la llanura hay multiplicidad de caminos, estamos todos dispersos, podemos ir con todas las cargas que queramos porque es llano, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando empezamos? Todos habéis ascendido algún tipo de montaña, colina o gran montaña. ¿Qué sucede cuando empieza el camino del ascenso? Que el peso bloquea el camino. Y también van sucediendo muchas más cosas, ¿no? En esta analogía tan bonita, ¿no? Pues va sucediendo que esa muchedumbre que había en la llanura, pues se va reduciendo, ¿no? Son pocos los que van subiendo en esta ascensión. También el aire cada vez va siendo más puro, ¿vale? También si en la llanura los problemas estaban todos al mismo nivel y no veíamos, cuando comenzamos a ascender desde una visión, tenemos una mayor comprensión de la vida, de nuestro entorno, ¿vale? Y bueno, o sea, podríamos estar explotando esta analogía, pero se puede decir que, bueno, que justamente pues en la cima es donde tenemos la máxima visión, la máxima pureza del aire y también vemos, cuando estamos arriba, vemos la llanura, vemos también otros peregrinos que también están ascendiendo y tenemos una visión, porque cuando estamos ascendiendo igual vemos al que está a nuestro lado en el camino y poco más, pero cuando estamos arriba vemos todas las fases del camino, ¿no? Pero entonces, si no emplea la analogía de la subida a la montaña, ¿qué analogía emplea este libro de la subida al Monte Carmelo? Pues emplea una analogía de la noche oscura, esa noche que él mismo justamente padeció en ese cautiverio. Una noche figurada es una metáfora de la privación de los sentidos, que realmente es una privación de los apegos. Y entonces establece como 3 noches. De hecho, el libro está estructurado en 3 libros. El primero es la noche de los sentidos, en el cual es la primera fase del ascenso, en el cual pues uno comienza a desapegarse a aquello que para el aspirante ya se le ha vuelto un tanto efímero, que es la satisfacción y las gratificaciones de los bienes materiales, de los logros, de los reconocimientos, del sentimiento de pertenencia, de todo aquello que los egos nos proporcionan. Entonces, esa es la noche de los sentidos, donde se da, como os digo, no imaginéis, esto no es nada literario, es una serie de reglas que vamos a ir viendo, si no me extiendo, que me estoy extendiendo demasiado, pero os estoy dando un esbozo inicial para que veáis un poco cuál es la ruta. Y esto lo compara con 3 noches. Todos estamos viviendo constantemente noches. Si recordáis, cuando anochece, justamente es la fase de la noche de los sentidos, en los cuales todavía hay una pequeña claridad, pero la noche va tomando, va tomando, digamos, se va extendiendo, ¿no? Esa analogía viene a significar que, obviamente, cuando nosotros nos vamos desapegando de los sentidos, pues esa noche, los referentes que hasta ahora nos eran útiles, nos aportaban las certezas en la vida, van desapareciendo, van menguando. Esa es la metáfora de la primera fase de la noche. Después viene la fase más oscura de la noche,
la noche oscura, la noche profunda, que en el libro se conoce como la noche del espíritu. Es la noche más profunda y ahora os comentaré sobre esta noche oscura. Y después viene la última fase, que emplea una palabra que a mí está ya en desuso, es castellano, pero a mí me encanta, se llama el antelucano. Antelucano es el amanecer, pero antes de que salga el astro. Es cuando empieza a amanecer, empieza a haber claridad, y es la noche de Dios. Noche, entonces, esa analogía. Después también os quería transmitir para que tuvierais en vuestro imaginario. Todos, no voy a explicar lo que es el Antarcarana porque ya habéis se ha hablado en este encuentro y otros muchos. Ese puente de conexión entre nuestra naturaleza inferior y nuestra naturaleza superior. Un puente que se va construyendo con todo lo que hablamos en estos encuentros y todo lo que leemos y todo lo que trabajamos. Pero fijaros, no sé si tal vez sois conscientes de que esta construcción del puente no es un camino lineal. Fijaros en la simbología del puente. Claro, en mi imaginario estoy pensando en un puente del Camino de Santiago, que son estos puentes medievales que tienen una determinada curvatura. Entonces, fijaros, esto tiene una correspondencia con estas 3 noches. La noche de los sentidos, esa primera fase, es la fase en la cual nosotros comenzamos a ascender o decidimos iniciar esa curvatura del puente. La fase más dura, que es la noche del espíritu, es esta en la cual nosotros avanzamos hacia el punto del arco donde está la máxima altura. Y después, la noche de Dios es la noche del descenso. La noche en la cual ya no hay esfuerzos, ya no hay sufrimiento, sino lo que hay es un estado de contemplativo y de entrega a Dios. Por eso es la noche de Dios, en la cual uno se abre e igual que cuando uno desciende un puente, es Dios el que te atrae hacia la unión con Él. ¿Me seguís? ¿Vale? Bueno, pues nada, yo creo que esto me resulta muy precioso estas analogías, ¿no? Bueno, esto es lo que he comentado, San Juan de la Cruz y el libro. Esto es todavía genérico. Y esta es la estampa que os decía que mi madre me facilitaba. No es una estampa original, es de principios, mediados del siglo pasado, de una orden carmelita que hay en Castellón. Esto es el grupo de los Bajáis, la sede aquí. Sí, exactamente. Pero es un poco, pues. También hay otra analogía que ya la esbocé el otro día, que también me gusta mucho y que también voy a casi empezar por ahí, y es la analogía de Indiana Jones y la última cruzada. Sabéis que hay una fase en la cual Indiana tiene que ir al encuentro del cáliz sagrado, el cáliz que representa la unión con el alma, lógicamente, y tiene que pasar 3 pruebas. La primera prueba dice, solo el penitente pasará. ¿Qué significa solo el penitente pasará? Que únicamente fruto de la autorrealización del autoconocimiento, uno puede acceder al camino de Dios. Solamente no es un sentimiento de culpa, no es una penitencia, no es un significado literal, es un autoconocimiento. Y como fruto del autoconocimiento, el que se acacha es el ego delante de la imagen de Dios. La siguiente prueba es, solo el que siga la palabra de Dios podrá entrar. Y si recordáis, hay un puzzle de letras significando que en la vida hay muchos otros caminos, incluso cuando hemos empezado a entrar hay muchos otros caminos, pero únicamente aquel que sigue las palabras exactamente de Dios. De hecho, si recordáis, Indiana casi cae porque emplea la palabra no en hebreo, sino la emplea en otro idioma, entonces está a punto de caer. Y por supuesto, la última, la más bonita, creo yo, es la que dice, solo aquel que salte desde la cabeza del león podrá demostrar su valía. Quiero decir, solamente aquel
que sea capaz de desprenderse del ego podrá ver el puente, el túnel que le conduce al encuentro con él. ¿Vale? Esta última, solamente el que salte de la cabeza del león podrá demostrar su valía, lo podéis trasladar, es el significado de una de las virtudes teologales. Hay 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Y fe es justamente lo que demuestra Indiana Jones en esta última. Solamente el que salta desde la cabeza del león podrá demostrar su valía. ¿Vale? Entonces, San Juan, aún en la siguiente diapositiva ya os voy a invitar a que participéis. Estamos todavía casi en la introducción, fijaros si me ha llevado tiempo. Describe un camino arduo, desafiante, en el que el alma debe de desprenderse de todos los apegos terrenales. Ya os suena, ya está, gracias a esta introducción que os he hecho, ¿no? Representan etapas de la purificación del ego. Purificación. Como purificación se refiere, es el término que emplean en el siglo XVI, pero nosotros en el siglo XXI empleamos también el desapego, la desidentificación del ego y de todas las ilusiones que nos separan de nuestra verdadera naturaleza. ¿Vale? A través de este proceso, el alma preparada para la unión con la voluntad divina, que es el estado de conciencia en el que se manifiesta en el quinto reino. Este camino místico no es solo un viaje individual, sino que tiene profundas implicaciones colectivas, porque cuando purificamos nuestra conciencia y nos alineamos con lo divino, pues no solo estamos transformando nuestra vida personal, lógicamente, sino que también estamos contribuyendo a toda la elevación global para la construcción de una sociedad más consciente y espiritualmente conectada. Con esto es un guiño justamente a la nota clave de este encuentro. Empezamos con la noche de los sentidos. Entonces, cada diapositiva tiene el propósito de esa idea. San Juan de la Cruz describe un camino arduo y desafiante en el que el alma debe de desprenderse de todos los apegos terrenales y atravesar lo que él denomina noches oscuras, que ya os he esbozado. Y estas 3 etapas realmente son una única noche, se pueden ver de forma segmentada, pero también como una única noche. La primera corresponde al anochecer, la noche del sentido, en la que el alma se desapega de los placeres sensoriales y materiales. ¿Vale? La segunda es la de medianoche, como os he explicado, la del espíritu, en la cual, pues, he de advertiros que San Juan, al menos en el siglo XVI, no se hablaba del yo inferior y yo superior, sino que a veces se confunde el alma con el ego, pero esto yo creo que lo podremos vislumbrar fácilmente. Se desprende de las ideas preconcebidas. Digamos que establece una gradación, realmente da igual cómo lo estructuremos, realmente el desapego debe de afectar a los 3 cuerpos, al físico etérico, al emocional y al mental. Él inicia justamente la noche del sentido, se centra más en el desapego de lo que son pues digamos, los apegos físicos y emocionales. Emocionales se refiere a todo lo que es sensitivo, que procede de las sensaciones de los sentidos, ¿no? Y después, en la noche del espíritu, pues se centra más en aspectos más interesantes, como las ideas preconcebidas, y sobre todo es muy sorprendente que en el siglo XVI ya San Juan ya incidía en la idea de que incluso debemos de desapegarnos de todas nuestras creencias espirituales. Nos debemos despojar. En un término que a mí me gusta mucho, que denomina desnudez espiritual. Porque, como os mostraré, si la noche del sentido está abierta a todos aquellos que pueden iniciar el camino y están decididos a iniciar ese camino de fe, la noche del espíritu es un camino angosto, y solamente aquel que entre desnudo espiritualmente pasará. ¿Vale? ¿Recordáis Indiana Jones? Vale. La última es la del amanecer, la noche de Dios, donde el alma se aproxima. ¿Vale? ¿Por qué el proceso de privación de estos deseos y apetitos del alma se denomina noche?
Pues así como los sentidos físicos necesitan luz para percibir los objetos, el alma se nutre de lo que percibe a través de los sentidos. Sin embargo, cuando el alma se desprende de estos deseos, queda en una oscuridad que se compara a la noche. Ya podéis comentar, ¿eh? No es obligatorio, pero como ves, cada diapositiva tiene 4 o 5 frases porque nos pueden... no tenéis que pedir levantar la mano, sino que directamente intervenís, ¿no? ¿No os ha sucedido o no, cuando erais en vuestra etapa de aspirantes espirituales, que se produce un cambio, se produce una evolución de todo aquello que os generaba certezas y, bueno, y os habéis sentido extraños, como extraños en vuestros entornos familiares, en vuestros entornos profesionales? Os habéis sentido, claro, es el inicio de ese desapego. Entonces, esto es casi como una oscuridad. Hay fases en las cuales, pues, no tenemos esa brújula que nos guía. No sé dónde voy, pero hay un impulso interno que, sin tener certezas, bueno, voy a hablar de la fe. La fe, eh, como lo define, creo que es el Evangelio de San Mateo, es la certeza de lo que no se ve y de la convicción De las cosas que no veo. de las cosas que no veo. Muy bien, Eduardo. Lo dice San Pablo, pero... Es San Pablo, es cierto, es San Pablo, San Pablo. Muy bien. O sea, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No pidas, tú hablas. El tibetano dice, la sustancia, la esperanza, la sustancia de las cosas no vistas, ¿no? La fe es la sustancia de las cosas no vistas. Y esperar. Sí, es verdad. Y la evidencia de las cosas. No, La fe sustancia de cosas esperadas y evidencia de cosas por las no vistas. vistas. Sí, es lo mismo. Parecido. Pero se lo enseña el discípulo de él también. Bueno. Entonces, él habla de mortificación, que como os decía es desapego. Afecta a todas las facultades del alma, vista, oído, olfato, gusto, tacto, dejándola vacía y sin satisfacción. Quiero decir que lo que antes nos satisfacía, ahora ya no nos satisface. Entonces, el alma comienza a renunciar a estos placeres sensuales. Sensuales viene de sentidos, del otro significado, sino porque entran en esa fase de oscuridad que ha perdido todo aquello que solía alimentar. Claro, el alma se queda sin el alimento y la nutrición de esa información tan valiosa. Eso no significa, como digo, que haya que anular los sentidos y que los sentidos no nos faciliten información que sea valiosa. La cuestión, toda la clave de este libro está en el apego, está en la identificación. Es considerar que yo, para ser feliz, para la unión con Dios, necesariamente he de vivir ahí y al final ese medio se convierte en un fin. Hablaré también de la meditación. Si la meditación, ya estoy hablando del siglo XXI, si la meditación se convierte en un fin, estamos desviando el camino. Es un medio, no es un fin en sí mismo. ¿Vale? Sí. Un curso de diálogos Sí. explica que es necesario hacer actos conscientes de negación de los sentidos físicos. Explícitamente dice, para negarlos y poder acceder a los verdaderos sentidos. Perfecto. Eso encaja como una pieza de puzzle a lo que estamos comentando. Entonces, aunque el alma sigue percibiendo cosas por los sentidos, si renuncia a esas percepciones, es como si estuviera ciego, pues no las usa ya para su propio disfrute y deja de ser un fin en sí mismo. Existe una necesidad fundamental de que el alma pase por la noche oscura del sentido. ¿Por qué es fundamental que pasemos por esta noche del sentido para alcanzar esta unión con Dios? Entre otras cosas, porque es incompatible servir a dos amos, como dice esto el Evangelio, ¿no? Dos señores. Muchas gracias, Mari Carmen. El alma no puede estar unida a Dios mientras está apegada a las criaturas. ¿A qué se refiere criaturas?
a las creaciones del hombre. Cuando hablamos de criaturas, pues traslado, el significado es las creaciones del hombre. Esto no significa que las creaciones, como por ejemplo obras de arte, haya que despreciarlas, desdeñarlas, no. Porque muchas veces son caminos, son medios que justamente nos facilitan esa ascensión, ese camino de unión, pero no son un fin en sí mismo, no es un apego, un camino de apego, ¿vale? Voy a excederme, voy a sobreexponer la palabra apego. ¿Sí? ¿Ibais? ¿No? Además de eso, quería decir Sí. que es necesario traspasar los sentidos para poder ver a un hermano. Es decir, nuestros sentidos ven un cuerpo separado de mí, Eso es. ven con gustos, apetencias y tal. Pero si yo niego eso y veo la realidad, veo a un hermano que forma una unidad conmigo. Efectivamente. Porque justamente la unión con nuestro hermano verdadera es la unión con Dios, que es exactamente lo mismo, de divinidad a divinidad, ¿no? Vale. Y después aquí también dice una idea interesante, que el amor hace semejanza. El alma se asemeja a lo que ama. Si el alma ama las cosas terrenales, se vuelve semejante a ellas. Es como se comentó estos días, comentaba Ana, lo del foco en el teatro. O sea, la conciencia es como un foco que hace real lo que ilumina y oscurece, y lo que sucede después en lo oscuro no interviene en la conciencia. Entonces, el alma se hace conforme a aquello que ama. Entonces, si ama a lo efímero, se va a quedar completamente esto atado a ese carácter transitorio y va a evitar la grandeza y la perfección de Dios. Aquí hace una comparación, insisto, no con las creaciones, sino con ese apego. Y claro, y dice que la belleza de las criaturas es fealdad ante Dios. O sea, la creación del hombre en comparación con la unión con Dios es fealdad. Y su sabiduría es pura ignorancia. O sea, la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Su libertad, la libertad de los hombres es esclavitud en comparación con la conexión con Dios. Y las riquezas de los hombres son absolutamente pobreza. De esta manera, todo apego a lo creado aleja al alma de la pureza y la grandeza de la unión con Dios. Entonces, la sabiduría divina llama a los hombres a buscarla a ella, en lugar de aferrarse a las cosas del mundo, que son insignificantes en comparación con la gloria y las riquezas que Dios ofrece, a desapegarse de lo pequeño, de lo pasajero, para alcanzar las grandes cosas que solamente se encuentran en esa unión con Dios. ¿Cómo los apetitos ciegan y oscurecen el alma, impidiéndole recibir la luz de Dios y la sabiduría divina? Pues aquí pone San Juan pone una comparación muy que evidencia esta afirmación. Pues compara el efecto de los apetitos con vapores. Es como cuando estamos en el espejo y lo habréis experimentado hoy mismo, cuando os habéis puesto con esa agua casi ardiendo, con la puerta del baño cerrado, que se ha empapado el vaho de los cristales. Os ha pasado a todos, estoy convencido. ¿Qué sucede? Que ese cristal nos impide ver la realidad. Y si la vemos, y si abrimos la puerta, pues la vemos esto semi-empañada, nos impide ver la verdadera realidad. A ese es el efecto vaho que los sentidos aplican sobre el conocimiento de Dios, sobre la capacidad de ver Dios en nosotros y en todos los demás, ¿no? Con el efecto del vaho, del paño. Después estamos hablando cómo los apetitos ciegan, O sea, él explica diferentes casos. Pues también generan desórdenes en las potencias del alma, pues desordena la voluntad y la memoria, ya que estas potencias dependen del entendimiento para funcionar correctamente. Entonces, si el alma se encuentra, el ser, está perturbado y desorganizado por todo lo que los estímulos, los inputs, esto nos ofrece en la vida cotidiana, pues esto nos va a impedir buscar a Dios y ver su imagen con claridad. ¿Vale?
Yo dejo siempre un espacio así de 2 o 3 segundos para el que quiera hablar. También podríamos Eso es. comprender esos apetitos como el deseo, como el cuerpo emocional, que nubla toda experiencia, hacia adentro y hacia afuera. Totalmente, exactamente. Por eso he dicho que cuando San Juan se refiere a los sentidos, yo lo incluyo todo, sentidos y emociones. No habla del cuerpo emocional como tal. En el siglo XVI, no pidáis entrar directamente. Esto no había, igual esa distinción no estaba muy clarificada, pero sí, totalmente de acuerdo. Sí. También coincide con la voz del silencio, que he leído, con lo que mata el sentimiento, el sentido de lo real, ¿no? Y el desapego de los sentidos, ¿no? Incluso también con la idea del budismo, ¿no? También y el budismo, ¿cómo hay este caso hinduista del desapego, ¿no? Pues, por último, dice que el apetito es ciego. Claro, ¿qué nos sucede? ¿No habéis comprobado en vosotros o en vuestros círculos? A ver, os pongo un ejemplo. ¿No tenéis en vuestro círculo, seguro que tenéis alguna persona que tiene algún problema emocional que le supera y os busca a vosotros o a otras personas y se descarga y automáticamente se vuelve a cargar? Bastantes, ¿no? Pero fijaros una cosa, es que ese cargar y descargar es como un poco como una especie de cocaína. Cada vez necesitan descargar más porque... Y más continuamente. Y más continuamente, efectivamente. Entonces, el apetito es insaciable, esa es la palabra. Os pongo una analogía Sí. que a mí me sirvió para descubrir cómo funcionamos. En este teatro del mundo, a mí me ha tocado estar en el teatro físico. Ajá. En realidad es un fractal de lo que es la vida. Totalmente. Porque los actores dejan de ser ellos para encarnar una emoción, hacerla real y transmitirla a un público que va a compartirlo con ellos, es decir, que va a co-crearlo con ellos. Bueno, pues cuando trabajaba de jefa de sala, en ese momento previo a salir a escena, que es todos los actores se descomponen físicamente, se descomponen para volver a encarnar otra realidad. De repente me buscaban. Ana, ven aquí, cualquier cosa, cualquier excusa era buena para cogerme las manos, hacer así, dejarme toda su mierda y salir a escena. Entonces, claro, lo que socialmente podría parecer un apoyo, porque el artista necesita ese impasse y tal, mira, yo me quedaba que decía, ¡wow! ¿Pero qué me ha echado encima? ¿Qué me ha echado encima? ¿Qué es esto? Hasta que aprendí a poner un límite con afecto y amor, pero un límite muy claro, decir, mira, esto es tuyo, o sea, yo estoy aquí trabajando, pero no me tienes que tal y no. Casi como una madre, fíjate pero te lo digo desde la máxima humildad, desde ese punto de decir que no toca, que no te lo dejo, que te haces puja, ¿vale? O sea, no estoy disponible. Y eso a mí me hizo ver a mí, en cada uno de los aspectos que podemos, cada día que amanece, iniciamos una vida, iniciamos una nueva experiencia, iniciamos algo, ¿no? Pues deshacerte de eso es como quedarte en blanco, quedarte para volver otra vez a aprender. Y eso hace verte tus apegos. Me hizo verme a mí tus apegos. Efectivamente, y aparte me encanta esta experiencia que compartes porque justamente coincide con este último punto que comenta San Juan, en la cual habla de la parábola de Jesús, en la cual un ciego guía a otro ciego, como queriendo decir que si nosotros nos apegamos a estos que justamente están apegados a este sentido, ¿qué les pasa a los dos ciegos? El ciego que guía al otro ciego, que los dos acaban en el mismo agujero, en el mismo pozo, en el mismo pozo. Entonces, esa es la importancia y el mensaje encuadra perfectamente lo que estamos compartiendo. ¿Y qué hay que hacer? Ahora vamos a verlos. Vamos a verlo. Caerse al poco y También estamos en el mismo punto de cómo los apetitos nos ciegan. También esto va a los grupos espirituales, que los ejercicios espirituales no bastan
Si no se trabaja, dice, no se mortifican los apetitos. Si no trabajamos el ego. ¿Por qué? Porque es lo que conocemos como el bypass espiritual, el orgullo espiritual, la vanidad espiritual, que nos lleva a desdeñar a los que no son como nosotros, a los que no piensan como nosotros, a no ver la luz en todo aquello que nos rodea. ¿Vale? Por lo tanto, dice una frase, que gran parte de las personas que dedican su vida a los ejercicios espirituales, avanzarían más en ese camino de unión a Dios si realmente dedicaran la mitad del esfuerzo en controlar sus deseos y avanzarían mucho más en ese camino hacia Dios, ¿no? Yo creo que, como apunté ayer, la llave para Sí, enfrentar o ver ese ego de la espiritualidad sí, es la humildad. vale, ahí vamos. Estás haciendo un spoiler, vale, muy bien. Perdón. No, que va, no hay ningún perdón. Está todo se dice por algo. Si no se erradican los apetitos, pues Dios nos castigará como parte de la purificación del alma. Y esto es palabra. Ley de causa y efecto. Efectivamente, muy bien, Eduardo, estás ahí despierto. Es la ley de causa y efecto. Por lo tanto, y esta purgación, fijaros lo que dice, esta purgación puede ocurrir en la vida presente o en la otra vida, claro, pero la otra vida pues tiene un significado en la siguiente, se refiere a la siguiente, ¿vale? Y también pone un ejemplo que me hizo mucha gracia cuando lo leí y hablaba del ejemplo de Salomón, como siendo tan sabio y lleno de dones de Dios, pero al que no supo cómo controlar sus deseos por las mujeres, pues terminó adorando ídolos y alejándose de Dios. Vivo por la materia, no por las mujeres. Efectivamente. Estaba esperando que alguien me lo clarificara. Estaba esperando, he dejado el espacio. Todo el mundo, estamos en Escorpio, no todo el mundo ha sido un pervertido en la historia, aunque los vivan de santos. Efectivamente. O sea, Pero después no tenemos que pasar por todo. Sí, evidentemente. Que sabemos que no hayamos pasado. muchas veces, justamente, y lo que sucede es que cuando estamos apegados a los deseos, a los apetitos, no somos capaces de vislumbrar la verdad. Para mí, desde hace muchos años, os transmito la frase de Cristo. Hay una frase a nivel espiritual que es la que siempre me ha iluminado, siempre, y la llevo durante muchos años conmigo, es la máxima para mí y que me recuerdo mucho, es la frase de Cristo que dice: pasaré por vuestro lado y no me reconoceréis. ¿Vale? Hace referencia a esto. Si nosotros estamos apegados a nuestros deseos, a nuestro ego, podemos tener, al ser más excelso a nuestro lado, que no lo vamos a ver, no lo vamos a apreciar. Ese es uno de los efectos del último efecto que comenta de San Juan. Y ahora sigue. Los apetitos no solo dañan, sino que entibian y debilitan el alma en su camino. Obviamente el alma no se puede debilitar, lógicamente, pero por eso os digo que cuando digo alma, verlo desde una referencia mucho más amplia. Se refiere justamente a ese ser que efectivamente, ¿vale? A la personalidad se refiere. En su camino hacia la virtud. Claro, es que encima, ¿qué nos sucede cuando estamos dispersos? Cuando estamos apegados, nos encontramos dispersos. Digamos, los estímulos nos saturan y justamente es a lo que se refiere aquí San Juan. Entonces, así como la fuerza de algo disminuye cuando se reparte en varias direcciones, es como el caudal de un río. Cuando se divide, segmenta entre diferentes canales, pues pierde esa fuerza original, ¿no? Se divide entre varios deseos. También los apetitos funcionan como renuevos. Los renuevos son los frutales, los retoños, que los expurgadores en castellano es
podadores, que han de quitar estos renuevos, estos retoños. ¿Para qué? Para no debilitar los frutos. Los frutos. ¿Vale? Por lo tanto, los deseos actúan como renuevos, como retoños que parten del tronco y justamente debilitan ese camino ascensional, a lo que estamos robando la fuerza que debería destinarse justamente al fruto, al encuentro con Dios. A Cristo se le reconoce también como el renuevo, Explica. porque era el encargado oficialmente no, de dinamitar la fe hebraica. Le faltaba la parte del amor, de conciencia crística, pero por el desarrollo excesivo de la mente concreta procedente del primer sistema solar, esas almas no pueden encajar en ninguna parte. Y lo estamos viendo perfectamente en estos momentos. Y además están matando a sus hermanos. Porque una cosa que caracteriza es una cuestión de higiene personal, que los hombres conocemos, la circuncisión, que lo tienen los hebreos, lo tienen los musulmanes. Y están matando a sus propios hermanos por una riña de tierras que aconteció hace miles y miles de años en Palestina. Vale. Gracias. Seguimos. El alma puede entrar en esta noche del sentido a través de dos caminos, el activo y el pasivo. Claro, el pasivo, si recordáis la metáfora del puente, el pasivo es en el cual digamos, el ser humano se entrega en ese estado contemplativo y es justamente el alma, o sea, Dios, el yo superior, el que realiza ese camino de atracción. En este libro, en el primer libro, fundamentalmente se centra San Juan en este camino, en el camino activo. Implica lo que el alma puede hacer para liberarse de esos apetitos, y la noche pasiva es obra de Dios, de fruto de ese estado contemplativo, en el cual el alma no hace nada por sí misma, sino que dejarse llevar. Consejos prácticos, ¿vale? No me preguntabas consejos prácticos para entrar en esta noche activa del sentido. Recordad que me estoy circunscribiendo nada más que al libro, no aporto nada más que del libro. Estamos haciendo fundamentalmente una interpretación psicológica, ¿no? de este libro del siglo XVI. Lo recuerdo, es importante tenerlo en cuenta. El primer caso es, obviamente, imitar a Cristo, poner nuestra alma crística en el sendero, en cada paso que damos, en cada pensamiento, en cada emoción, en cada acto, conducta que hacemos. Eso es imitar a Cristo, buscando vivir conforme a su ejemplo, renunciando a cualquier placer que no esté orientado a la gloria de Dios. Entonces, quiere decir que no pueda disfrutar cuando vaya a Logroño de un vino maravilloso de Rioja. No significa eso. Disfruta, valora lo que tienes, bendice lo que te está poniendo, pero tu felicidad no dependa de ello. Es a lo que se refiere, ¿vale? El autor, San Juan, sugiere justamente, pues, como consejo práctico, mortificar los sentidos. Mortificar, si hay algo que hay que matar, es el apego, no los sentidos, como ya se ha dicho. Y también esto aconseja practicar una constante renuncia al gusto por las cosas sensoriales, que es una redundancia de la anterior, y esto es increíble. Para poseerlo todo, todo, aquí se me ha olvidado poner la T en mayúscula, el alma debe aprender a no querer nada y renunciar a cualquier deseo o codicia. ¿Os dais cuenta que el lenguaje tan sencillo y al mismo tiempo profundo, solamente con una frase de estas ya se podía hacer un trabajo de estos, ¿no? Renunciar a todo lo que el yo en el separado puede hacer. Efectivamente. ¿Y qué es lo que quiere el yo separado, el yo inferior? Ya lo hemos dicho. Fundamentalmente, reconocimiento, valoración, sentimiento de pertenencia. No sé, se pasa muy por alto, pero tenemos un fuerte sentimiento de pertenencia en el cual nosotros, gracias al sentimiento de pertenencia, es la puerta de entrada a nuestra área de confort. Ese sentimiento de pertenencia es cuando subimos la montaña, empezamos las zonas escarpadas, cuando empieza la subida, dices, ¿yo qué hago aquí? O lo bien que estaría allá abajo en la llanura, ahí con la estufa, con un buen vino de Rioja, con un buen chuletón.
estaría, eso es a lo que se... Y lo que estamos viendo en las zonas escarpadas, ¿no? Y Sí. en casi todo la exposición estoy viendo la página del catolicismo. ¿Sí? Ujú. En el sentido de que otras feres o tradiciones, exacto, para nada contemplan con esa agresividad hacia las zonas de... Es que, claro, los llamamos las zonas de confort ya están satanizadas. Entonces, es una cosa un poco... Entonces, a mí me ha alegrado encontrarme, por ejemplo, en el misticismo hebreo, no esta renuncia tan arráncate y ponte vinagre y sal a ver si terminas entendiendo, no se sabe qué cosa. Me fastidia muchísimo la agresividad con la que el catolicismo impone el llegar a Dios. Nosotros tenemos una parte de Dios y nos hemos podido poner un montón de capas encima de esa parte, ¿no? Pero la materia, ni el sexo, ni el disfrute está satanizado en otras tradiciones. Todas las tradiciones tienen una visión integrista. No se escapa ninguna tradición. Bueno, todas. Yo Todas. y sí estoy de acuerdo contigo, porque el taoísmo habla de la renunciación, del vacío, el budismo lo mismo. Sí, pero no como lo entendemos los mediadores. Es lo mismo, mira, aquí hablamos de catolicismo. Esto realmente es misticismo, es una explicación mística de un sentimiento místico, de una experiencia que este señor en época experimenta. Le ocurre dentro del mundo católico, pero lo mismo le puede ocurrir dentro, como en el mundo árabe o en el mundo judío. Hay una diferencia entre el misticismo. Bueno, sí. Este hombre porque estaba dentro del catolicismo. Pero no me he dejado hablar. No me habéis interrumpido. Quiero decir, el misticismo cristiano, el místico busca llegar a Dios y un poco como ya estoy iluminado. ¿Vale? Mientras que hay otros misticismos en los que desde la materia hay que subir a Dios y desde Dios hay que bajar a la materia. Entonces hacen como un símbolo infinito, algo así, de subo, bajo, bajo, subo, hago y tal, ¿no? Mientras que aquellos es, ya he encontrado lo que buscaba y en eso cae Teresa y cae Juan de Yepes en sus planteamientos. Y Teresa es de una familia judía que tuvo que ir de Toledo, que se los trataban, y se quería dormir. Esta propuesta no es una defensa a ultranza ni del catolicismo, ni de una vía... No, ya, no, déjame que pero es como un punto en el que surge esto que siempre tiene lo del machaque. Perdóname. Sí, sí. Entonces, esto es únicamente... partiendo de este libro, lo que estamos viendo es que es una sugerencia de una reflexión que podemos trasladar al siglo XXI. No estamos haciendo un análisis místico de la obra de San Juan, ni estamos siguiendo, aunque estemos en un centro religioso, digamos, esa vía, ni mucho menos. Como sabes, tenemos una visión mucho más holística, mucho más integral, pero también esa visión holística, integral, espiritual o teosófica en ningún caso suponen una renuncia ni un rechazo a todas las tradiciones que nos han conducido aquí, porque justamente todas esas tradiciones han aportado parte en este camino, ¿no? Yo lo que quería apuntar con respecto a lo que dices es que en la Edad Media se llegó un momento en que empezó la famosa separación, la declaración del clero, y en los conventos había un problema unos cuantos siglos clarísimo, y que la fe cristiana se estaba diluyendo. Hay un libro de un alemán que escribió la historia de la intimidad del cristianismo, que son casi 20 volúmenes, y yo he leído unos cuantos y leí la historia sexual del cristianismo, y luego una persona mayor me dijo por qué en España los conventos se llamaban de otra manera. Solo si lo sabéis esto en los pueblos, cuando había una casa de esas iluminadas, un convento. Bueno, es más fácil cortarse una mano, darse 100 latigazos, cortarse el pecho, o como uno de los fundadores, Orígenes me parece que fue, que se castró,
Claro, buscando la pureza divina. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno está imbuido con el sexto rayo, no por el amor a Dios, por el fanatismo estúpido del cuarto rayo, del sexto rayo, Marte. Cuando Marte te atrapa y no hay un Venus, una mente o un Mercurio que te da intuición, ¿qué haces tú? Si tu mano peca, ¿qué haces? Literalmente te la cortas, ¿no? Si tu ojo te pervierte, te la arrancas. Es que son así. Por eso ha presentado, no eres Scorpio, tú eres astróloga, el San Pablo. Sí, pues la visión antifemenina de la Iglesia Católica la dio Pablo de Tarso, el actual maestro y la dio Johann del Quinto Rayo, el famoso Platón que decía en sus discursos, ¿la habéis leído? La mujer no tiene alma, ¿no? Y Pablo escribió, no es ético que la mujer hable en público. La concepción que tenía era la de su época. ¿Y qué pasa? Él era un místico, Juan de la Cruz, o Juan era un místico y este hombre hizo esa lucha interna. Pero este camino interior no es de azotes y de privaciones, es intentar arañar dentro de la oscuridad. Imaginaos que estáis en un pozo, no hay paredes, y tenéis que arañar como sea, levitando para subir arriba. Y es el proceso más difícil que hacemos, o que se hará, para llegar a la cuarta iniciación y dejar del reino humano y entrar en el quinto reino. Claro, es tan difícil la experiencia que se ha recurrido siempre al miedo, al dolor, pero el dolor es desapego a la brava. Hay un dicho en el movimiento esotérico que dice: lo que no aprendemos por discernimiento nos lo van a enseñar por sufrimiento. Claro, si falta un intelecto poderoso, pero el caso de Teresa y de Juan no, porque eran almas muy avanzadas, muy intelecto, además, son de los pocos que escribieron y todavía se consultan los textos en todo el mundo. Quiere decir que tenían nivel. No era el clásico de nivel bajísimo que ha visto a la Virgen y que, bueno, que Dios nos ama y Dios nos ama y Dios amigos. Él lo intenta explicar y explica su caso. Claro, el problema es que eso no es asimilable por la mayoría. ¿Qué hizo la Iglesia? Estos escritos no los cambió. Los cambió en el sentido, no, tienes que fustigarte, tienes que rajarte, tienes que hacer esto. Que no, que es discernir. Pues ese es el espíritu, perdona. Ese es el espíritu cristiano, católico, que estamos todos ahí con... Vale. Pero ya ha quedado claro y ahora seguimos con si me lo permites, vamos a seguir. Vamos a seguir. He dicho que no hay que abandonar. Efectivamente. Hay que desapegarse de las cosas, que no sean un impedimento para seguir. De otra manera, no hay que irse a América a predicar el Evangelio, sino aquí. Efectivamente, así es. Entonces, ya para finalizar el primer libro, esto acaba con un verso: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, con ansias de la unión con Dios, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, salí sin ser notada. Que es una parodia de que él salió de la cárcel sin ser notada, pero aquí se refiere que cuando uno ha logrado desapegarse de los deseos, de los apetitos, hace la transición sin esfuerzo, sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Los sentidos no están mortificados, no están muertos, no están deshechos, están equilibrados, están sosegados, no guían mi conducta. ¿Vale? Bueno, pues, no, estoy aquí, ya no sé, ya hace referencia aquí a la sensualidad y vale, esto ya, vale. Vamos a la noche del espíritu, ¿no? Hemos trabajado ya los sentidos. Vamos ahora al aspecto de la mente, ¿no? El alma debe desprenderse también de los apegos espirituales, atentos. Es decir, de cualquier aferramiento, muy importante, porque aquí esto es muy curioso, a experiencias sobrenaturales, a sensaciones y comprensiones de lo divino. Y entonces para ello, como ya os he adelantado, ahí surge la fe. Esto no lo leí, pero yo encontré una correspondencia preciosa entre las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, y la tríada universal. La tríada espiritual, perdón, la tríada espiritual. La fe es la voluntad, la esperanza es la sabiduría y la caridad es el amor. Entonces, justamente en su libro está hablando de las tres virtudes teologales, pero realmente está hablando de la tríada espiritual, ¿vale?
Veamos la fe, dígase, voluntad espiritual, cómo nos puede guiar en este proceso. Espero que intervenir para que no se os haga pesados. Llevamos ya casi una hora. ¿Se os está haciendo pesado? No. Eso es el mejor feedback que me podíais dar. La fe, dice, es una guía ciega y secreta. Dice, ciega y secreta. ¿Por qué? Porque la fe es, como decía, la convicción de lo que no se ve. En ese sentido es ciega. Es ciega porque no se basa en la fuerza de los sentidos, de las emociones, del ego. No se basa. Ni de la razón racional. Efectivamente. Se basa en la fuerza del espíritu, entiendo yo. El alma avanza así, también sin depender de su entendimiento, la razón que comenta Rodolfo, o de sus sentidos. Y este camino, fijaros qué metáfora tan bonita, es como una escala que lleva al alma hacia Dios, pero cuyos peldaños son invisibles. Qué curioso, ¿no? Una escalera con peldaños invisibles. Que esto es, recordar otra vez, solamente aquel que salte de la cabeza del león demostrará su valía. Y el camino, el puente de cristal, es el que aparece delante de su vista. ¿Vale? En este estado de oscuridad espiritual, el alma se encuentra protegida, y esto lo comenté el otro día, de los engaños del demonio. O sea, el demonio, los egregores, el ego, nada más que actúan a través de la personalidad. Cuando la fe es aquello que nos impulsa, esa voluntad espiritual, no tienen efecto, no pueden actuar. Fijaros que San Juan ya lo veía entonces. Cuando uno es movilizado por la fe, el demonio no le puede afectar. Como dicen los maestros, ningún aspirante puede ser afectado por La parte oscura. Bueno. A mí me encanta una frase. Hay una obra teatral que dura 4 horas. Vaya. De Mouawad, que es un autor que lo recomiendo ver, no leer, porque leído el teatro es muy difícil y muy áspero. El teatro está hecho para representar. Que narra toda una serie de despropósitos que no os podéis imaginar, como una tragedia griega, y cierra la obra con una frase de perdón absoluto de una madre que ha sufrido lo inimaginable, que dice: donde hay amor, no cabe nada más. Sí, eso sí. La respuesta del maestro, por lo menos lo que se sabe, es que siempre el amor es la solución a los problemas. Acordaos de la película Cabaret, el tema que canta el tema que canta la actriz, la Liza Minnelli, la Sarah Bauch, dice que fue a pedir un sitio y fue a la iglesia a pedir a Dios y dijo: ama más. Tienes un problema, y es que el amor, la ventaja que te da es que dicen, y también se puede experimentar poco a poco, que facilita una comprensión de lo que te está pasando. Y cuando esta comprensión viene, que es una parte de inteligencia y de amor, resulta que las preocupaciones de se te van. Tengo lo que tengo que vivir con esto, pero no me lo impongo, no. Es que me ha venido la revelación. Y eso es fruto de un trabajo iniciático. Pero las limitaciones es dejar todo aquello que te atrapa. Pero si no estamos preparados, no sabemos de lo que nos atrapa y podemos caer en una depresión terrible. Cuando nos damos cuenta que nos estamos en el mismo. Fijaros qué frase más bonita. Al caminar en fe, el alma se vuelve invisible para el demonio, como si caminara en secreto. Y al haber logrado la paz interior y el control sobre sus facultades naturales, el alma ya no necesita las ansias que antes empujaban a avanzar, esas ansias que procedían del ego, de la satisfacción intelectual o sensorial o emocional, ¿no? Ahora, en este estado de paz, la unión con Dios será en sencillez y en pureza. Josep, una cuestión. Sí. No sé por qué, pero me ha venido que decirlo. Dilo. Esto no es una cuestión lineal de llegas, no aprendes y ya lo tienes, sino que es un acercamiento que se va dando, al menos en mi experiencia, es un acercamiento que se va dando y hay como garbancitos en el camino que te hacen seguir aproximándote para lograrlo, porque
pensar que este camino de ascensión es lineal, es No. ¿Recuerdas la primera diapositiva? Te la voy a poner. Sí, que sí, la veas, ¿no? Uy, madre mía, hay demasiadas diapositivas. Espera. Sí, la tenemos. Vale, ¿la tenéis en mente? Es así. Pero sí, efectivamente. Pero fíjate una cosa. Claro, todo depende de cómo nos movamos espacialmente. Puede ser así un camino serpenteante, pero también puede ser un camino interior. También, de hecho, San Juan emplea la metáfora de la cebolla, que realmente el camino lo que consiste es justamente en desprenderse de esas capas de cebolla que están oscureciendo, están ocultando lo que ya somos. Lo que ya somos. ¿Vale? Bueno, pues eso. Muy bien. Seguimos. Es que aquí hay una que es que aparece ya me exalta ya la frase de Dante. La tercera fase dice... bueno. Sí, bueno, aquí comenta de las fases. Dice Dante, y ya por los resplandores antelucanos, o sea, vuelve a hacer un resumen de las 3 noches, de la noche del sentido, de la noche del espíritu y la noche de Dios. Y ya refiriéndose a la noche de Dios, dice Dante, y ya por los resplandores antelucanos, las tinieblas huían por todos los lados. O sea, ya con la unión de Dios ya desaparece completamente, ¿no? Cuando llega el alba, la oscuridad se va. Efectivamente, eso es. La fe, la luz de la fe, debido a su exceso, oscurece y vence la capacidad racional del ser humano. Queriendo decir que cuando, digamos, nuestro foco de atención es la voluntad espiritual la que guía, no hay espacio para la mente racional, ¿no? Sigo dejando 2 o 3 segundos para que quiera decir algo. La fe revela verdades que el alma nunca ha experimentado sensorialmente. Muy importante. O sea, con la voluntad, con esa conexión, llegamos a conocimientos que la mente nunca ha llegado. O sea, todos sabemos que la mente, lo que cocinamos con nuestra mente racional, es algo que ya ha estado creado. Únicamente aquello que es novedoso, aquello que procede de la intuición, procede desde el alma. Aquello es lo que la fe nos puede iluminar y a lo que se refiere, y que no puede ser comprendidas por analogías naturales. La fe no solo proporciona conocimiento directo, sino que además proporciona conocimiento directo, sino que además niega o priva al alma de cualquier otro conocimiento natural. La fe, siendo oscura porque no está sujeta a los sentidos, al ego, ilumina al alma en su noche espiritual, guiándola hacia Dios. O sea, la fe es como una especie de antorcha. ¿Cuántas veces hemos empleado esa antorcha que es la que nos debe de guiar cuando hemos abandonado todos los sentidos, ¿no? La fe es el medio que lleva al alma hacia la unión con Dios, que implique oscuridad, aunque implique desapego, que es lo que quiere decir. El alma debe liberarse de cualquier sensación, conocimiento o experiencia espiritual para avanzar hacia lo que está más allá de sus capacidades naturales. La unión con Dios no se puede alcanzar mediante el entendimiento humano, sino por la fe, que trasciende lo que los sentidos pueden captar o el intelecto puede comprender. Lo que Dios ha preparado para los que lo aman no ha sido hasta ahora visto, oído ni imaginado por el ser humano. El camino hacia la unión con Dios requiere que el alma deje atrás todo aquello que sabe o experimenta, abrazando así su desnudez y su vacuidad espiritual. Y en este proceso, la fe, aunque oscura, como carente de apegos, proporciona la luz que guía al alma hacia esa unión. Fijaros, cegándose, el alma ve más. Con esto no haría falta
Con esa meditación no haría falta todo el rollo que os estoy soltando aquí. Mira, en el camino zen, el misticismo zen es exactamente lo que justamente cuando se habla de la vacuidad, de recordar todo lo que hablan de las opciones y todo ese camino hacia el nirvana, es idéntico. Totalmente. 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 El alma que renuncia a sus propias luces, aquí se está refiriendo a la personalidad que renuncia a sus propias satisfacciones de deseos y necesidades, y esto verá con la luz de la fe. La unión del alma con Dios y cómo se alcanza. La unión no es simplemente la presencia constante de Dios en todas las almas, muy bien, sino es una unión sobrenatural que ocurre cuando la voluntad del alma está completamente alineada con la voluntad de Dios. Y esta unión es el resultado del amor y de la gracia. ¿Qué es la gracia? En el siglo XXI, el lenguaje teosófico es la intuición. No de las capacidades o acciones naturales del alma. Para alcanzar esta unión, el alma debe despojarse de todas las imperfecciones. Es muy reiterativo. Como veis, le da una y otra vuelta al desapego, pero en sus propias habilidades de entender, sentir y actuar. Pero después va a aportar ideas nuevas sobre estos desapegos. Esta unión se produce en grados, ¿no? ¿Recuerdas? Comentabas, no es algo directo, sino es en grados, dependiendo del nivel de amor y pureza de cada alma, dependiendo del nivel del desapego, de la capacidad, del silencio. O sea, la diferencia, como decía Vicente de Ventura, decía, la diferencia en el camino espiritual es la diferencia de la capacidad de silencio que hemos logrado dentro de nosotros, ¿no? Algunas almas están más avanzadas que otras en este proceso, aunque todas están satisfechas en su capacidad de recibir a Dios. La purificación y el amor son fundamentales para alcanzar esta unión. Cuanto más pura y vacía de apegos está el alma, más puede ser transformada en Dios. Las tres virtudes teologales que os he comentado antes, fe, esperanza y caridad, voluntad, sabiduría y amor, perfeccionan las tres potencias del alma, que no son del alma, son del ser, el entendimiento, la memoria y la voluntad. Aquí no he incidido mucho en la voluntad porque iba a generar un poco de confusión. Digo, uy, estoy hablando de voluntad espiritual y otra vez como voluntad se refiere a la voluntad de la personalidad. La fe actúa en el entendimiento. Fijaros, la fe actúa en nuestra capacidad de razonar, esa razón lógica. ¿Cómo? Pues lo oscurece porque la fe nos lleva a creer en cosas que no se pueden comprender con la razón humana. Y aunque la fe aporta certeza, no otorga claridad. Esto es muy importante. O sea, no esperemos que con la voluntad espiritual tengamos esa claridad a la cual estamos acostumbrados, que nos aporta esto, digamos, no es el mismo tipo de claridad que nos aporta la mente racional, es a lo que se refiere. Lo que provoca de esta forma una oscuridad en el entendimiento, porque ya el entendimiento no es el que aporta las certezas que aportaba antes. La esperanza, por otro lado, trabaja en la memoria. Fijaros qué curioso. Eso se conecta, ¿Sí? Se conecta con el concepto que tiene mucho que ver también el concepto crítico y oriental, con la metanoia, con el cambio de la mente y el entendimiento que explica San Pablo. Entonces, en esa metanoia, digamos que tú cambias tu enfoque, digamos que realmente más que lo que está poniendo en el cambio, no es que renuncie a los sentidos, tienes que comer los vivir, sino que tu óptica, como he dicho ya con el poco, la cambias. Sigue siendo un hombre, pero la óptica la cambia. Efectivamente. Y la metanoia, ¿no? No sé si me entiende la palabra. Sí, totalmente. El cambio, ¿no? Fijaros qué curioso lo que habla de la esperanza. La esperanza dice que trabaja la memoria. Claro, ¿la memoria en qué trabaja? En el pasado. Y entonces, claro, él propone sustituir la esperanza en lugar de la memoria. La esperanza es aquello que todavía no ha ocurrido, aquello que no se ve. Entonces, claro, si nosotros focalizamos nuestro trabajo en la esperanza, no podemos trabajar en la esperanza al mismo tiempo. Son contradictorias. O estás viviendo de tu experiencia pasada
o estás viviendo con esa fe puesta en el futuro, ¿no? Entonces, Sin embargo, sí, no sé, alguna función de la esperanza o de lo que ya conocemos, que es la que nos permite levantarnos por la mañana, que tú sepas que son las gafas y no seas, pues todo eso es una parte de la función personalidad en estar que es imprescindible para continuar por en la supuesto. materia. Entonces, Por no es supuesto. tanto que es el futuro que no sabes. Tú estás aquí y ahora confiando en que vas a tener un suelo sobre el que poner tus pies Efectivamente. y avanzar. Efectivamente. Mira, imaginaros que el alma es como un foco. Un foco, que para verlo necesita de determinadas lentes, ¿no? Y tenemos 3 lentes, la lente físico-etérica, la lente emocional y la lente mental. Lo primero y siguiendo un poco el lenguaje esotérico, se nos comenta que tenemos que alinear la personalidad. Alinear significa que si tenemos desenfocadas las lentes, la luz no puede penetrar, pero eso también significa que las lentes deben de estar limpias, nítidas, puras, como diría San Juan, puras que significa desapegadas de los deseos, de los apegos, de las necesidades. Entonces, con esas 3 lentes, fijaros, la idea no hay que limitar, como bien dices, no hay que eliminar las gafas del ordenador, las redes sociales, la inteligencia artificial, no hay que eliminarlas. No hay que eliminarlas, pero bueno, pues debemos de alinearlas con la voluntad de Dios, porque de esa forma se requiere, de hecho, el cuerpo inferior para que se pueda manifestar, para ser conscientes en los diferentes planos. Ahora somos únicamente conscientes en el plano físico. En el plano astral, pues alguna vez podemos tener alguna noche lúcida, algunos de nosotros, sueño lúcido, perdón, y en el mental pues son más complejos. Entonces, es la progresión de conforme el alma va empleando esos cuerpos, pero no los va despreciando, no los va eliminando, son absolutamente necesarios en ese progreso evolutivo, ¿no? ¿De acuerdo? Importancia de la desnudez espiritual, claro está, ¿eh? Y el desapego que el alma debe alcanzar para transitar por el camino angosto. Os decía que es un camino angosto, muy estrecho, que lleva a la vida eterna. A ver, Mari Carmen, la aguja del camello solamente es más difícil que pase. El cabello por el ojo de una aguja, un rico en el reino de los cielos. ¿Es así? Sí. Yo creo que es así. Sí, Es más difícil que pase, más fácil que pase un camello por el ojo. Aquí vamos a entrar todos. A ver, Jesús. La riqueza de la que habla el Evangelio es la espiritual. Esa no tiene peso ni forma, ni apariencia. La riqueza física, a la que estamos atrapados, esa sí que tiene problemas. La gente dice, los ricos van al infierno. Mentira. Mentira, porque hay grandísimas fortunas en la tierra que han hecho por la humanidad muchísimo más que los que se dan golpes de pecho y lanzan. Y además, la mayoría de ricos, en España tenemos uno de los más grandes del mundo, tenemos varios, pero hay unos cuantos que no se conocen nada. El señor de esa ropa que tiene en nombre de no se sabe mucho de él. Yo creo que lo he visto una vez en Barcelona, va muy discreto. Pero bueno, esta gente hace por la cultura y por la investigación y por Cáritas, por ejemplo. Yo digo que el señor de la tienda esa de la Z pagó durante años a las escuelas primarias en Galicia. A San Buey llegó una máquina de esas a hacer ecografías del dinero que dio. Por lo tanto, esta gente ayuda. Pero el que no tiene un duro y tiene muchísimos kilos de envidia, se inventa lo demás y se cree que por ser austero y cortarse los genitales es más prudente. Pero su ayuda en máquina. Pagas su impuesto, los impuestos que debes pagar. Es que eso no es problema de él, es del Estado. Lo que viene a advertir San Juan es que, en realidad, en este camino angosto, son muy pocos los que están dispuestos a desprenderse tanto de esos apegos del ego, tanto sensuales como incluso espirituales. Y los apegos espirituales son los que habitualmente nos encontramos muchas veces en recintos como estos, en los cuales pues
es lo que se ha desarrollado, es un apego, pero de tipo espiritual, que ahora va a incidir bastante en esas experiencias sobrenaturales. La entrada por este camino comienza con la desnudez, por lo tanto, de la voluntad en relación con los placeres sensoriales y temporales, a lo que se refiere a la noche del sentido. Y el verdadero reto es la continuación de este camino a través de esta desnudez, este estado de desnudez espiritual, es decir, el desapego de todo aquello que no sea Dios, ¿vale? ¿Me entendéis, no? Incluyendo las propias consolaciones y sentimientos espirituales. Y ese es el camino hacia la perfección, que pocos logran porque implica no solo renunciar al mundo, sino también a la búsqueda de dulzuras y placeres espirituales. San Juan le llama golosinas espirituales. Eso sí que engancha. Compensa el deseo. Compensa el deseo. Con otro. Debemos internamente muchas veces en nuestras ceremonias, rituales, prácticas, si no estamos un poco en una bucle de esa golosina espiritual que nos va produciendo ese dulzor temporal, ese bypass que realmente pues endulza nuestra vida, pero que nos mantiene en las puertas de ese camino angosto. ¿Qué viene con meditación? Sí, la física. Bien. Sobre las percepciones sobrenaturales. Aquí hay tela también marinera. Aunque estas experiencias pueden provenir de Dios, los espirituales nunca deben de confiar ni asegurar su fe en ellas. Esto queda claro, los peligros del astralismo. No identificarte con lo creado. Ni deben, pero aquí está hablando de las experiencias espirituales, ¿vale? Es que ni con eso estamos. Sí. Y ni deben de tratar de discernir, esto ya se ha dicho aquí, si son buenas o malas, ¿vale? El peligro radica en que estas manifestaciones son más externas y corporales, lo que las hace más propensas a ser falsas o engañosas, ya que el sentido corporal no tiene la capacidad de juzgar correctamente las cosas espirituales. Bueno, esto con cierta medida, se debe de interpretar con cierta medida. Aquí se está refiriendo que determinadas experiencias sobrenaturales que debemos de ser cautos y que obviamente deben de ser bienvenidas, deben de ser interpretadas, deben de ser contextualizadas en nuestra vida espiritual, pero no deben de ser el foco que debe de iluminar nuestro camino. No debemos de apegarnos a ese otro tipo de golosina espiritual, que son aquellas experiencias sobrenaturales que todos, en cierta medida, pues, o en diferente cualidad, pues estamos teniendo. Puede comer golosinas, pero no hay que ser golos. Es que hay que poner primeramente la palabra servicio y la identificación con nada de lo que está, nada. Ya. Y es que además, en estas expresiones sobrenaturales, el demonio, los astralismos, tienen más facilidad para influir en el exterior que lo espiritual, lo que hace que estas experiencias puedan ser verdaderas trampas. Yo conozco un caso en Valencia, de hace muchos años, de un par de hermanas gemelas que, bueno, pues que tenían esa conexión clariaudiente o incluso clarividente. Y bueno, yo creo que ellas no tenían el discernimiento suficiente como para determinar la certeza o veracidad o profundidad de esas manifestaciones y fueron otorgándole cada vez más poder, ¿no? Realmente eran puros egregores, hasta que al final se apoderaron completamente de su voluntad. Se apoderaron completamente. Además, eran aquí no hay nadie de Valencia, bueno, estamos nosotros, eran de la familia del Casino Montepicayo, o sea que eran gente, ellos también buscan personas que también tienen este sustrato. Vamos, los arruinaron completamente, y arruinaron la familia completamente con las decisiones, o sea, pero habían cedido completamente toda su voluntad a estos seres, ¿no? ¿Vale? Bueno, me gustaría hacer una consideración, una pregunta o no sé. Hazla, pero no te hagas. Con cariño, con cariño, Sí. con cariño. Para mí, todo lo creado proviene del infinito o el creador, o ya, Sí. luego llamarlo como quieras.
Entonces, ¿por qué hacer esa división dual entre Dios y el Satán o el demonio? Tendrá una función. Bueno, es amigo de la doctrina secreta. Todo está dentro del uno. Sí, pero no me cuentes. No hay vida fuera del uno. Quiero decir, vale, La parte oscura y Dios son lo mismo. exacto. Entonces, ¿qué pasa con qué parte oscura se comió a estas mujeres? Es una pena que no estuvieras en la conferencia de Rodolfo, porque Rodolfo justamente explicó la importancia justamente de la dualidad. De veras está grabada, te aconsejo, porque esa ponencia te clarifica esta pregunta. Ahora, pues ahora cuando, bueno, pues me llego ahora o ya, por lo Claro, que es que, en el coche lo hablamos. sí. Pero te quiero decir, o sea, yo considero exacto que de algún modo es como una activación, y si pensamos en física cuántica, que todo es positivo y negativo, es una precipitación de tal tabla que funciona una pila. Una pila necesita positivo y negativo. Si no, no. Sí, inicialmente sí, cuando uno vive la dualidad de los opuestos, sí. Justamente, como te digo, es que tienes que escucharla porque Las hojas, pero justamente casi toda la ponencia está centrada justamente en cómo la integración de los opuestos, la integración de los opuestos, esto te ayuda a trascender esa dualidad. ¿Vale? sí, como decía, la creación. Quedan 5 minutos. Gracias por hacer de moderador. Esto, pues bueno, esto me queda todo el libro tercero, obviamente no lo voy a acabar. Entonces, no, me tengo que ajustar a la hora y media, aparte tenemos el café. Yo la presentación la voy a poner toda, incluso la interpretación, pero únicamente para acabar, podéis deleitaros rápidamente a velocidad rápida de las imágenes que hay, y únicamente voy a acabar. Es el libro de Dios. Realmente no me importa no haberlo acabado, porque yo creo que este momento que hemos compartido me... Claro que sí. Pero únicamente acabar con lo último. A ver, perdón. No, es que estoy yendo con esto y debería ir con esto. Ah, vale, estaba más rápido todavía. Vale. Que es para acabar. Había mucha tela, o sea, aquí no acabo en media hora. Vale. Vale, fijaros, acabo con este poema. Para venir a gustarlo todo, no quieres tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Lo repito, para venir a lo que no gustas, has de venir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Y para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, por fin, has de ir por donde no eres. Muchas gracias. Vamos a terminar y luego, cuando tengamos el descanso, vamos a hacer una pequeña meditación para fortalecer al grupo. Con la esperanza, ya os la enviaría a todos para que la hagamos en casa después. Es el recogimiento del mediodía.